de clase virtual en el cual se desarrolla nuestra sesión de clase del día de hoy. El día de hoy vamos a abordar estas estrategias que hemos estado trabajando acerca del desarrollo del pensamiento de nuestros alumnos. Si bien es cierto, ya hemos trabajado en las estrategias, en cómo comenzar un diagnóstico para poder eh, realizar una intervención educativa en cuanto al proyecto que estamos trabajando. El día de hoy nos vamos a centrar eh, sobre el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los niños. Primero que nada, quisiera felicitarlos por el avance que llevan en cuanto a su proyecto. Algunos ya me reportaron su proyecto, por lo cual ha indicado pues un avance muy significativo. Por otro lado, también es indispensable que sigamos trabajando en cuanto al desarrollo de este mismo, porque recuerden que nos quedan pues algunas sesiones clase en el cual ya necesitamos pues de una manera estructurar ya bien definido nuestro proyecto. Bien, primero yo creo que para poder desarrollar estrategias de pensamiento lógico matemático, como docentes necesitamos romper con una idea falsa. Primero, ¿cuál es esa idea falsa? Que las matemáticas son difíciles. De hecho, yo creo que hemos escuchado en boca de muchos alumnos que al llegar a la universidad tienden a decir, bueno, voy a escoger una carrera en la cual no lleve matemáticas porque se me ha dificultado a lo largo de mi trayecto escolar. Esto hablando de educación básica, educación media superior. Sin embargo, también hay otros alumnos que han elegido una carrera referente a las matemáticas, en el cual más del 90% de su estudio es en torno a las matemáticas. Bien, no, primero, las matemáticas tenemos que entenderlas que es algo que se debe desarrollar, no es algo que se da eh, por sí mismo, cuestión de que el alumno pues es 100% matemático y no necesita de algo que lo desarrolle o que le dé potencial. No, primero tenemos que entender así como hemos aplicado nuestros diferentes tests para poder ver cuáles son las capacidades que tienen nuestros alumnos o hacia dónde se inclinan. Es necesario que desde la edad temprana nosotros pues fomentemos el interés por descubrir el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando se trata de desarrollar estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, pues estas todas tienen que ir referente al estilo en el cual estos alumnos están inmersos en su aprendizaje. Aquí vamos a conocer algunas prácticas en el cual como docentes nos van a servir mucho. Primero, entendamos que el pensamiento lógico matemático es una de las habilidades más relevantes en la educación. Y esto lo podemos ver porque, pues, el crecimiento de la tecnología, pues, ha impulsado todo ese crecimiento del pensamiento lógico matemático. Ahora, ¿qué es el pensamiento lógico matemático? Nos vamos a centrar aquí. Bueno, el pensamiento lógico matemático, entendiéndolo desde Pitágoras hasta Stephen Hawking, dice que las matemáticas siempre han existido para ayudarnos a comprender el universo y nuestra vida diaria. Para los expertos en pedagogía racional, el pensamiento lógico matemático se define como ese proceso cognitivo que comprende la representación, la abstracción, la creatividad y la demostración matemática. Entonces, fíjense algo muy importante que encontramos en esta definición. Las matemáticas son un proceso cognitivo, es decir, un proceso en el cual la mente se va desarrollando, un proceso en el cual la mente va dando pautas, va adquiriendo ciertos caminos en el cual necesita comprender. ¿Qué necesita comprender? Dice nuestro texto. Bueno, la representación, la forma en que
las matemáticas las podemos representar. La abstracción, es decir, la capacidad en el cual el alumno, una vez que entiende cómo se representan en el pensamiento lógico matemático, es decir, en el pensamiento de la mente, es capaz de abstraer la información. Por consiguiente, es capaz de utilizarlo con mucha creatividad para demostrar su habilidad matemática. En esto hemos batallado mucho en la educación básica porque muchas de las veces hemos tratado de enseñar, y digo enseñar porque ahora más allá de enseñar es aprender a aprender con los alumnos, enseñar las matemáticas de una forma unilateral, en el cual el maestro tiene su método o modelo a seguir, entonces la enseñanza es unidireccional. Bueno, pues en ese sentido, el pensamiento lógico matemático, hablando de el tema desde los estilos de aprendizaje, eh, hablando desde los modelos de aprendizaje, ¿sí? Y hablando también desde la innovación educativa, entonces es necesario que nosotros consideremos que todo aquello que hacemos, que todo aquello que nosotros representamos, nos permite explicar cómo se conduce el mundo a través de cálculos estadísticos, a través de probabilidades, a través de leyes, a través de la lógica. Y esto, bueno, muchas veces lo tenemos desde en la toma de decisiones o desde nuestra práctica cotidiana. Técnicamente nosotros utilizamos el razonamiento lógico matemático todo el día. Cuando calculamos el tiempo para llegar a un lugar, o cuando hacemos cálculos para comprar algo, todo el día estamos razonando situaciones que requieren aplicar las matemáticas. Y ahí entonces donde la adquisición del pensamiento lógico matemático desde los estilos de aprendizaje, desde la innovación educativa y desde el desarrollo cognitivo, es indispensable que nosotros siempre lo ubiquemos desde el plano de la vida cotidiana. Hoy más que nunca, el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños cobra mayor importancia por su relación con el mundo actual, donde la tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas. Sin embargo, no siempre resulta sencillo implementar estrategias efectivas para facilitar su aprendizaje. Y aquí nos estamos enfocando en tres cosas. Primero, ¿cómo van a ser las estrategias que yo docentes voy a implementar de acuerdo a los desarrollos y procesos cognitivos de mis alumnos? ¿Cómo yo, docente, voy a fomentar estas estrategias desde la innovación educativa? ¿Y cómo yo, docente, voy a fomentar esas estrategias desde los estilos de aprendizaje? Entonces, son tres cosas. En cuanto al desarrollo cognitivo, hemos estado hablando acerca de cómo el entorno también facilita o dificulta la adquisición del aprendizaje de nuestros alumnos. En cuanto a la innovación educativa, hemos visto que es necesario que nosotros vayamos dando estos pasos de innovación para poder diseñar estrategias de una manera más significativa para nuestros alumnos. En tanto que, en cuanto a estilos de aprendizaje, hemos visto que nuestros alumnos aprenden de diversas formas. Ustedes ya vieron varios modelos de estilos de aprendizaje, en el cual ahora toca a nosotros centrarnos, identificar cuáles de estos modelos de aprendizaje nos invitan o nos ayudan para que nosotros podamos realizar estas estrategias y podamos ponerlos en práctica. Ahora, ¿por qué muchas veces nos resulta complejo el razonamiento lógico matemático? Muchos educadores se preguntan diariamente cómo introducir a los niños en el mundo de las matemáticas e involucrarlos en su magia. Partamos primero del hecho de que las matemáticas siempre han tenido la forma de ser complejas o como lo dijimos al inicio, de ser difíciles. Culturalmente se nos ha predispuesto a considerar el razonamiento matemático como un proceso difícil
lo que ha provocado que esta maravillosa disciplina cargue con esa sombra de falsa dificultad. Se nos hace difícil en tanto que muchas veces las estrategias de enseñanza no son las adecuadas. Y cuando el alumno no tiene una habilidad de pensamiento lógico matemático, no lo potenciamos. Entonces, ahí es donde nosotros como docentes entramos en el primer plano. ¿Cómo potenciar el pensamiento lógico matemático en nuestros alumnos? En el aula, en la escuela, en la comunidad. Hablando ya de estos tres escenarios que la nueva escuela mexicana nos ha venido marcando. Ahora, esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿cómo desarrollar estrategias del pensamiento lógico matemático para innovar en el aula, en la escuela o en la comunidad? Y por último, ¿cómo desarrollar estrategias de pensamiento lógico matemático en el cual incluya los estilos de aprendizaje de mis alumnos? Recordemos que todo esto no quiere decir que me voy a enfocar en desarrollar estrategias para cada niño. Para ello, yo como docente, entonces, sé leer la información que he tomado de mis test de estilos de de aprendizaje, y entonces parto desde estos resultados. Diseño las actividades desde estos resultados. A mediados del siglo pasado, el psicólogo suizo Jean Piaget, una de las figuras más representativas de la pedagogía moderna, observó este problema y desarrolló diversas teorías donde reveló que los niños aprenden el razonamiento lógico matemático a partir de la interacción con su entorno. Entonces, no estamos fuera de la realidad en la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana pretende que nuestros alumnos interactúen con el entorno. ¿Y cuál es el entorno? La comunidad. ¿Y qué es la comunidad? La familia, los amigos, el lugar donde se divierten, el lugar donde adquieren cosas, el supermercado, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto influye en cuanto al pensamiento lógico matemático de nuestros alumnos. Piaget dejó claro que las matemáticas no son tan complejas como las podrían ser otras disciplinas, como historia o español, ya que el problema no radica en el contenido, sino en la forma que transmitimos los conocimientos. Entonces, caemos en la cuenta de que las matemáticas siempre han sido fáciles, siempre han sido muy maleables, para poderlas adquirir de una manera, pues, rápida, pero lo que es difícil es cuando nosotros docentes no sabemos cómo transmitir estos conocimientos, ¿sí? Y caemos muchas veces en una educación muy, pero muy tradicional, que sí, muchas veces es necesario que nosotros utilicemos, por ejemplo, el tema de la lección, que nosotros utilicemos en la parte de memorización, pero en las matemáticas no todo es lección, no todo es memorización, también es esa parte de descubrir eh, esto que nosotros hemos ido desarrollando como docentes, es decir, crear estrategias de enseñanza y de aprendizaje para nuestros alumnos. Para romper con la falsa idea de que las matemáticas son difíciles, es necesario desarrollar a temprana edad el interés por descubrir el mundo. Esto se puede lograr mediante actividades donde intervenga el razonamiento lógico matemático de forma orgánica, no forzada, sino integrada a los intereses de los niños. Acuérdense que aquí hay algo importante que necesitamos rescatar nosotros. Y de hecho, desde que hacemos el diagnóstico para nuestros alumnos al inicio del ciclo escolar y sobre todo para los de la materia de desarrollo cognitivo, hay un cuestionario de diagnóstico que les pedí que incluyeran en su proyecto. Es el cuestionario de intereses de los alumnos, porque entonces cuando yo conozco los intereses de mis alumnos, puedo también diseñar estas estrategias. Imaginémonos que en mi grupo de 20 alumnos, uno de los intereses que tienen los alumnos es mucho a los videojuegos, ¿sí?
mucho en la computadora. Entonces, partiendo desde la materia de innovación educativa, ¿qué va a realizar el docente de innovación educativa? Bueno, entonces sus estrategias tiene que retomarlos desde los intereses de los alumnos. Y a partir de estos intereses, los que estamos en la materia de estilos de aprendizaje, necesitamos aterrizarlos de una manera muy sencilla, pero muy significativa para el alumno. Porque entonces puedo crear un juego, pero este juego probablemente no le sea significativo al alumno. Y entonces no innové, no desarrollé un tema de interés para mi alumno, como tampoco logré mi objetivo, el de poder, mediante estas actividades, hacer una intervención de pensamiento lógico matemático. Ahora, ¿cómo funciona el pensamiento lógico matemático según Piaget? La obra de Piaget sigue siendo una referencia en la educación actual. Entre sus estudios destacan los que dedicó al pensamiento lógico matemático a temprana edad, el cual dividió en cuatro fases. La parte sensomotriz, que parte desde el nacimiento hasta los 2 primeros años, donde el niño aprende a través de los sentidos, principalmente del tacto y el gusto, lo que permite comprender las dimensiones de su entorno físico. Entonces, el niño, aunque mentalmente no tiene una representación, eh, podríamos decir, significativa, cuando toma un vaso, cuando toma un color, cuando toma una piedrita, cuando toma algo, pero que está sintiendo, es decir, está palpando objetos, está palpando cosas en el cual le permite crear un pensamiento que hay algo, aunque no lo contabiliza a esta edad. Otra fase es la preoperacional que nos propone Piaget. Y esto ocurre entre los 3 y 6 años, donde interviene activamente el lenguaje. El niño adquiere conciencia de sí mismo, descubre el mundo y ahora puede interpretarlo. Aprende a dimensionar proporciones, distancias y abstracciones consecutivas. Comprende, por ejemplo, que el 4 es menor que el 5 y que el 10 es mayor que el 8. Es decir, su pensamiento lógico comienza a tener sentido. Y esto lo complementa con la primera fase, es decir, cuando a través de lo que está tocando, de lo que está sintiendo, empieza a dimensionar, empieza a interpretar. Y esto muchos de nosotros lo hemos hecho con los niños más pequeñitos. A partir de objetos, poder realizar esta interacción preoperacional. Por consiguiente, viene el pensamiento concreto, que es entre los 7 y 10 años, donde el alumno incrementa su capacidad de comprender abstracciones, aprender a ordenar y clasificar conjuntos, relacionar los números con su entorno, así como establecer valores y jerarquías. Y aquí pues ya nos encontramos en una edad primaria en el cual el alumno también, a partir de las lecciones de clase, comienza a comprender este pensamiento abstracto. Y por último, tenemos el pensamiento concreto, que se ubica entre los 7 y 10 años, que incrementa su capacidad de comprender abstracciones, aprende a ordenar y clasificar conjuntos, relacionar los números con su entorno, así como establecer valores y jerarquías. Y bueno, aquí el alumno pues va avanzando y a final de cuentas nos encontramos, por ejemplo, en la edad primaria, en un tercer grado, donde el alumno pues ya tiene este grado de complejidad en el cual las abstracciones representan un valor no solamente simbólico, sino también un valor significativo para el alumno. Y ahí entonces donde muchas veces decimos que el tercer grado de primaria pues es muy fundamental para el alumno si aprende, si logra, si desarrolla una habilidad lógico-matemática. En esta edad es un punto clave para nosotros como docentes. El desarrollo del pensamiento lógico matemático y la educación STEAM. Para los alumnos que están trabajando innovación educativa, uno de los modelos que hemos revisado a lo largo de nuestro cuatrimestre y también para los alumnos que están trabajando estilos de aprendizaje, hemos visto que la Secretaría de Educación Pública en este nuevo ciclo escolar nos dio pauta para trabajar mediante proyectos.
Y cuando se nos da esta pauta, también se nos da estos modelos metodológicos en el cual nosotros podemos aplicar nuestros proyectos. Y bueno, uno de estos modelos es el modelo STEAM, es decir, trabajar a través de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería, de las matemáticas y también del arte, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos trabajarlo nosotros? El mundo actual se rige por un constante desarrollo tecnológico que requiere de conocimientos en áreas específicas, concretamente en las áreas de ciencia, en las áreas de matemáticas, de ingeniería y tecnología. Estas áreas han cobrado tanta importancia que desde hace algunos años se han concentrado en un sistema de aprendizaje que cada día tiene mayor relevancia en la pedagogía moderna. Conocida por sus siglas en inglés, la educación STEAM hace referencia a estas áreas, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En ocasiones también se agrega el área de artes, por lo que es conocida como STEAM, ¿sí? Bien, ahora, ¿de qué manera nosotros, desde la innovación educativa, desde los estilos de aprendizaje y desde el desarrollo eh, de pensamiento, desde el desarrollo cognitivo, podemos focalizar este modelo STEAM para el aprendizaje de las matemáticas? Primero, porque este modelo, mucho de lo que hace es basarse a situaciones de la vida diaria y gradualmente en la vida profesional. Y esto permite que el alumno adquiera ciertas habilidades, como cuáles. Bueno, la habilidad de mejorar el pensamiento crítico relacionado con una comprensión profunda del mundo actual. Es decir, que el alumno cuestiona, que el alumno argumenta qué es lo que está realizando en el momento del proyecto, del trabajo o de la adquisición del aprendizaje. Este modelo integra la tecnología en el mundo actual y académico de niños y jóvenes para habituarlos en un entorno donde la tecnología sea parte de su vida diaria. De hecho, aunque pues es un punto en el cual nosotros necesitamos focalizarnos, sobre todo esto lo están trabajando los alumnos de innovación educativa, no olvidemos que también tenemos contextos en los cuales aún la parte tecnológica se nos ha dificultado. Inclusive como docentes, a nosotros se nos ha dificultado esta parte tecnológica y lo vimos como una realidad en pandemia. Ahora nos enfrentamos a una realidad post pandemia en el cual el docente sí o sí tiene que innovar, sí o sí tiene que desarrollar no solamente estas estrategias significativas, sino estrategias que partan desde las habilidades digitales. Es necesario renovar la educación mediante aprendizajes basados en proyectos donde el razonamiento lógico-matemático adquiere un sentido práctico y relevante. Y aquí voy a hacer un paréntesis para los alumnos que están trabajando desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque muchas veces el desarrollo cognitivo lo vamos a trabajar como en el proyecto lo hemos diseñado a través de sesiones individuales con los alumnos que necesitan fomentar, desarrollar esta área de conocimiento, pero también es necesario que en estas sesiones nosotros vayamos trabajando ciertos proyectos que acompañen a los alumnos en el pensamiento lógico matemático. Ahora, estos proyectos van a tener ciertos periodos, van a tener ciertos contenidos que se necesitan abordar y pues obviamente yo voy a desarrollar un proyecto en el cual sea una necesidad para mi alumno y no una necesidad para mí como docente. Lo mismo van a hacer las alumnas de innovación educativa. Cuando presenten proyectos de matemáticas o para desarrollar el pensamiento lógico matemático, es indispensable que nos focalicemos en los contenidos que a los alumnos aún no han abordado de manera significativa o no hemos tenido éxito en ellos. Y para los alumnos de estilos de aprendizaje, pues es indispensable que creemos proyectos. Recordemos que hay estilos de aprendizaje que permiten y que nos han enseñado que la interacción es muy importante para nuestros alumnos. Entonces, si la interacción es muy importante,
¿por qué no desarrollar proyectos en torno a un sentido más práctico y relevante de razonamiento para nuestros alumnos? De esta manera, el modelo pedagógico STEAM vincula estas disciplinas en un sistema que prepara a los niños y jóvenes para integrarse en la sociedad del futuro, el cual tiende a la innovación constante. Mm, Últimamente nosotros hemos visto las noticias de cómo, sobre todo México, ha quedado frente a lo que nosotros llamamos medir globalmente a nuestro sistema educativo. Lamentablemente, pues en la forma en cómo evaluamos o cómo hemos medido nuestro sistema educativo, no es justo. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes contextos. Sin embargo, no quita el que nosotros tomemos que el pensamiento lógico matemático es un tema urgente en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque a raíz de ello, muchos de nuestros alumnos necesitan que desarrollen el pensamiento lógico matemático porque se les ha dificultado entrar a proyectos, porque se les ha dificultado entrar a la universidad, porque muchas veces en los trabajos es necesario realizarlo. Entonces tenemos un déficit en el cual no hemos podido atender a su totalidad. Una de las pruebas que ha medido esta evaluación es el reconocido examen PISA, que se realiza cada 3 años en 79 países para evaluar el desempeño en áreas como lectura, matemáticas y ciencias. Y esto ha demostrado que en Latinoamérica se tiene un importante rezago educativo. Esto ha llamado la atención de la comunidad educativa mundial. Los resultados del 2019 revelaron que hay 10 países de América Latina que se encuentran entre los últimos lugares del mundo, destacando matemáticas como la materia de más bajo aprovechamiento. Y esto lo podemos ver porque inclusive en nuestras evaluaciones que realizamos en el aula, muchas veces es donde nos va mal, ¿sí? Y no es que los alumnos no sepan matemáticas, sí saben, lo que no saben es cómo aplicarlo o cómo desarrollar ese pensamiento abstracto de lo que han aprendido para poder aplicarlo. Los resultados se evalúan bajo una escala del 1 al 6. La calificación promedio de los estudiantes latinoamericanos no pasó del nivel 1. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que ayuda a coordinar el proceso de la prueba PISA, señaló que los resultados ponen a los estudiantes de América Latina en una situación de riesgo para su futuro académico y profesional. La OCDE destacó además que Panamá y República Dominicana obtuvieron puntajes que no alcanzaron ni siquiera la escala más baja, por lo que sostuvo crear una categoría denominada por debajo del nivel 1. Estos datos nos obligan a reflexionar sobre la urgencia de poder implementar en las escuelas de nivel básico nuevas estrategias para incrementar en niños y jóvenes las habilidades lógico-matemáticas. Vayamos a ver algunas de ellas. Y estos son los que nosotros podemos retomar para nuestros proyectos, tanto los que están desarrollando proyectos de desarrollo cognitivo, proyecto de innovación educativa y proyectos de estilos de aprendizaje. Uno de los principales objetivos de la educación actual es implementar estrategias para estimular a temprana edad el pensamiento lógico matemático, lo que permitirá a los niños adquirir habilidades para su futuro. Para que una estrategia pueda enriquecer al máximo nuestras clases con niños de entre 4 y 10 años, debemos identificar dos objetivos principales de pensamiento lógico matemático en este rango de edad que consisten principalmente en comprender clasificaciones y seriaciones. Y esto creo que muchos de los docentes no lo han dejado de lado, ya lo hacen, solamente que es indispensable que nosotros nos apeguemos a la adecuación curricular o a los ajustes necesarios de nuestros alumnos. En cuanto a clasificaciones, ¿a qué se refiere? Bueno, primero necesitamos nosotros desarrollar estrategias donde los alumnos reconozcan semejanzas y diferencias entre objetos y patrones. Y esto muchas veces lo podemos hacer con actividades de lógica. Clasificar objetos idénticos mediante criterios de valor, color, volumen. Creo que esto ha sido parte de la tarea de las maestras, de las que son educadoras, que utilizan
pues muchos objetos con colores, muchos objetos de tamaños grande, chico, mediano o de volumen en el cual los alumnos van clasificando. Y entonces pasamos al siguiente nivel, que es de seleccionar criterios coherentes de clasificación. Ahora, por ejemplo, cuando habla de criterios coherentes, no podemos clasificar con valor, color o volumen. O es con valor, o es con color, o es con volumen. Posteriormente ya podemos jugar con esto, con estos temas, pero no podemos iniciar con un niño, por ejemplo, de preescolar cuando aún no conoce el tema de volumen o muchos números en cuestión de valor, ¿sí? O el color, inclusive en edad preescolar todavía hay alumnos que en cuanto a los colores se les ha dificultado. Es necesario interrelacionar las clasificaciones con grupos cada vez más complejos. Obviamente todo esto se va dando en cuanto al desarrollo cognitivo del alumno, pues va aumentando. Desarrollar sistemas de clasificación jerárquica para comprender las relaciones entre valores y niveles, es decir, que vamos de abajo hacia arriba. Y en cuanto a seriaciones, reconocer relaciones de continuidad entre dos o más valores. Es necesario desarrollar el razonamiento transitivo para identificar cómo un valor nos puede llevar a otro valor diferente y ordenar patrones de seriación con numeración continua y discontinua. El objetivo principal de estas estrategias es involucrar a los niños con el razonamiento lógico matemático, de tal manera que pueda relacionarlo con su entorno. Además, poder ayudarles a comprender diversas situaciones que viven diariamente y vincularlas con las cosas que le apasionan. Y esto estamos haciendo alusión a los temas de interés. También es indispensable que como sugerencia nosotros utilicemos juegos de secuencia, en el cual muchos de nuestros alumnos pueden armar series numéricas y esto les da la oportunidad para desarrollar el pensamiento lógico mientras se activan habilidades motrices, ¿sí? Y esto ya sea mediante un material físico como papel de colores u otros materiales y que los niños puedan aprender buscando una secuencia numérica asignada. Se puede comenzar por secuencias lógicas simples y gradualmente incrementar la complejidad. También es indispensable que nosotros estimulemos la clasificación por orden lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que realicemos juegos en donde los niños tengan que ordenar objetos por colores y tamaños, a la vez que tengan que relacionarlos o separarlos. Y esto permitirá desarrollar su capacidad de razonamiento lógico a través de conjuntos. ¿Cómo lo aplicamos en el aula? Bueno, podemos utilizar varios objetos ocultos en una caja, por ejemplo, de manera en que los niños no puedan verlos antes de que comience la actividad. Luego indicarles que deben sacar un objeto de la caja y ordenarlo junto a otro objeto con el que tenga la mayor relación. Por ejemplo, si estamos hablando de color, si estamos hablando de valor, si estamos hablando de volumen. Si es un objeto grande, si es un objeto pequeño, si es un objeto rojo, morado, etcétera. Procurar llevar cosas que tengan relación entre sí, como una pelota de tenis y una raqueta, pero también otros objetos que no tengan ninguna relación, como una cuchara y un listón para el cabello, de manera que los niños tengan que esforzarse por encontrar las semejanzas y diferencias con los objetos. Y esto quiere decir que estamos nosotros desarrollando el pensamiento crítico también. Desarrollar todos los recursos disponibles con creatividad. Generar un entorno en donde se vea motivada la creatividad de los niños a cada momento, utilizando rompecabezas, legos, juegos de rapidez mental, historias que requieran resolver un misterio, todos aquellos juegos que impliquen poner a los niños en contacto con su entorno y relacionarlos con el pensamiento matemático hasta convertirlo en un pensamiento abstracto natural. El aprendizaje debe ser secuencial, es decir, comenzar por ejercicios de comprensión básica que incrementen gradualmente su complejidad. Y eso lo hemos visto en cuanto al desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque no podemos pedirle a un alumno que me identifique colores si en objetos, si de antemano no sabe qué es un color. O no podemos pedirle a un alumno que me cuente hasta el 20 o que me haga grupos o secuencias hasta el 30 o 40 si no conoce estos números.
Entonces, por ello es indispensable que todo este aprendizaje sea secuencial. Respetar los ritmos. La comprensión matemática es una habilidad que dependerá del nivel de abstracción de cada alumno. Evitar las comparaciones o competencias en donde los niños se sientan en desventaja. Y esto suele pasar muchas veces y ahora que, por ejemplo, estamos en tema de evaluación, donde los alumnos entraron en competencia aquí en Jalisco con el famoso STEAM, la competencia STEAM, que es de matemáticas y algo de ciencias. Pero ¿cuál es la desventaja de estos alumnos? Que es para los tres grados, cuarto, quinto y sexto. Y la desventaja es que los alumnos de cuarto probablemente no han alcanzado el ritmo de aprendizaje de los alumnos de sexto o los de quinto. Entonces, aquí hay una desventaja muy crucial para ellos y es algo que pues se ha visto en las competencias. Los alumnos hacen lo mejor posible, pero pues si son contenidos que ellos no han logrado ver en la escuela, pues son contenidos que simplemente no van a poder abordar. Romper con el término obligación, es decir, gran parte del éxito del sistema STEAM se debe a su cualidad lúdica y didáctica. Es decir, transformar la obligación en retos interesantes y divertidos hace que todos los niños quieran participar. Desarrollar otras habilidades relativas al razonamiento, como la memoria. Aunque el razonamiento lógico matemático es nuestro principal objetivo, no debemos restar importancia a otras habilidades, como la memoria a través de juegos de identificación de pares, la reconstrucción de imágenes u otros elementos que requieran de toda la pericia de los niños para reconstruir la información. Bien, entonces, es indispensable que nosotros en esta clase busquemos actividades que hagan referencia a este modelo metodológico que es STEAM, tanto para los alumnos que van a trabajar en desarrollo cognitivo, estrategias de enseñanza para los alumnos en el pensamiento lógico matemático, como para las alumnas que van a trabajar la innovación educativa desde las matemáticas, pero desde el proyecto STEAM, así como las alumnas que van a trabajar estilos de aprendizaje desde los proyectos STEAM. Entonces, fíjense cómo este tema no es un tema aislado de cada una de las materias. Al contrario, nos aborda desde lo que estamos trabajando y abona al proyecto que estamos realizando. Obviamente, ya cada uno de ustedes logrará integrarlo de una manera pues más significativa y de una manera en la cual encontremos sentido y relación a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, las alumnas de desarrollo cognitivo y alumno están trabajando en estas estrategias. Entonces, ¿qué mejor tomar como referencia a los proyectos STEAM para las matemáticas para poder trabajarlo con los alumnos? ¿Qué mejor manera de innovar con este modelo metodológico STEAM para las alumnas que están trabajando en innovación educativa? Y para los alumnos que trabajan estilos de aprendizaje, pues es esta habilidad que ustedes deben de adquirir y desarrollar de poder generar un proyecto STEAM a través de los diversos estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Que a decir verdad, si los podemos resumir, pues van a ser solamente tres, en la cual muchos de nosotros hemos trabajado: el visual, el kinestésico y el auditivo. De ahí en fuera, todos los demás estilos que hemos analizado, pues nos sirven para comprender de una manera más compleja qué es el estilo de aprendizaje. Bien, los veo en un momentito más para explicarles el avance del proyecto. Muchas gracias.